Hoy nos reunimos con la escritora Lucy Oporto Valencia, una de nuestros principales escritores de la editorial Universidad de Santiago de Chile. Ha realizado 3 obras con nosotros: El diablo de la música, Jung, Una arqueología del alma, una obra basada en los trabajos de Gustav Jung, y Los perros andan sueltos, un trabajo también que tiene en común en estas 3 obras, es lo que veremos hoy día a continuación. Lucy Oporto, muy buenos días, un gusto saludarte. Buenos días, Luis Felipe. ¿Cómo es que tú entras al mundo de Jung, al mundo de Violeta Parra y a este mundo también oscuro de Los perros andan sueltos, que es buscando entre el diablo en la música, los principios de Jung y esta realidad contemporánea que nos hace ver también Los perros andan sueltos? Bueno, yo tendría que remontarme a mi época de estudiante. Cuando yo estudiaba en la Universidad Católica de Chile, asistí a varios cursos con Gastón Sublet y él citaba la obra de Jung en sus clases a propósito de la narrativa popular, de las catedrales góticas y otros trabajos que él había realizado. Ahí yo entré en contacto por primera vez con la obra de Jung, que me pareció notable, pero también me pareció aún más notable el estudio de los símbolos. Ahora bien, en ese tiempo yo estudiaba música y no tenía la formación que yo requería para poder abordar de mejor forma la obra de Jung, y posteriormente, cuando yo estudié filosofía en la Universidad de Valparaíso, adquirí esa formación para poder comprender mejor la obra de este autor. Y la tesis de grado que yo hice en esa universidad trató acerca de la obra de Jung, y ese trabajo dio posteriormente origen a ese libro. ¿Cuáles son los énfasis que tú diste en la obra de Jung que publicaste con la editorial Usage? Bueno, principalmente el estudio de los arquetipos y el inconsciente colectivo. Esos son los conceptos básicos de Jung, y en ellos se basa toda su obra madura, que es de gran alcance porque permite comprender realidades manifiestas y latentes en muchos espacios de la cultura, incluyendo acontecimientos históricos y políticos. Ahora, Jung siempre va a estar presente en mis trabajos posteriores. El diablo en la música tiene una parte importante que se basa en la obra de Jung, y que fue uno de los puntos de vista para abordar El gavilán de Violeta Parra, y cómo esa obra tan dura, con una carga de tanta violencia, prefiguraba el golpe de Estado en Chile y todos los hechos posteriores. O sea, para poder elucidar ese aspecto, yo recurrí a las teorías de Jung, especialmente el concepto de sincronicidad y que por supuesto los otros conceptos. Y Los perros andan sueltos, ¿por qué también interviene esta sincronicidad? ¿En qué aspecto fuerte está expuesto ahí? Bueno, en ese libro hay varios asuntos expuestos. Hay unos, la primera parte que son trabajos sobre cine, hay un estudio sobre Hitler, una película de Alemania de Hans-Jürgen Syberberg, un realizador alemán de gran relieve, que realizó una obra monumental en que aborda la figura de Hitler, pero desde el punto de vista de cómo fue, digamos, procesado por la masa en ese país. Lo que por supuesto fue bastante escandaloso para mucha gente. Yo afirmo esto en una forma muy resumida. Y también ahí se pueden encontrar elementos que se pueden vincular con la obra de Jung, aunque el autor manifiestamente está distanciado de esas teorías, pero él abordó principalmente, por ejemplo, la figura del Santo Grial vinculada
al nazismo y otros elementos. A ver, ¿qué más hay? Bueno, hay un trabajo, por ejemplo, el último capítulo del libro, que es un estudio sobre la obra de la poeta chilena Jimena Rivera, que falleció en el año 2013, quien también tenía un gran vínculo con la obra de Jung, y ese también es un aspecto muy relevante para poder interpretar su obra. Y en general siempre se reitera en distintos lugares con mayor o menores énfasis la obra de Jung, que es la más elaborada que yo realicé. Estamos claros que la realidad chilena, en lo que se refiere al diablo de la música, que emana del trabajo de Jung inicial, está centrado en el gavilán como premonitorio de la desgracia colectiva, de algo terrorífico que viene, tan terrorífico que la obra pasa a ser sublime en lo musical también, además del mensaje. Violeta Parra revela notas musicales que estaban precisamente prácticamente en el olvido, producto de la Inquisición. Y es tan fuerte el mensaje musical en su sonido, que también advierte algo de un terror mayor, como tú bien lo has dicho, el golpe de Estado y la desgracia colectiva que trabaja hasta nuestros tiempos. Y seguramente esto no va a terminar tan breve tampoco. Pero en el trabajo de Los perros andan sueltos, que es el que tenemos acá, el perro anda suelto se refiere también a algo contemporáneo. O sea, ¿cuál es la parte contemporánea de hechos, de shock y de secuelas que nos deja esta visión que tú has abordado respecto de la realidad a partir de Jung? Ese es un libro que yo demoré muchos años en escribir, cerca de 20 años, y que, visto en retrospectiva, aborda las extensiones del fascismo en Chile en la postdictadura, en sentido amplio, desde el punto de vista de las imágenes y los símbolos, que por supuesto también se pueden plasmar en hechos. Y es un trabajo sobre la ruina del pueblo de Chile durante todo ese periodo. Sobre cómo se destruyó la antigua cultura que la gente antigua afirma que tuvo este pueblo, lumpenizado, entregado a la sociedad de consumo en la actualidad. Y cómo eso de algún modo se va prefigurando, por ejemplo, el trabajo en que abordo ese concepto del lumpenfascismo, por ejemplo, que es el capítulo dedicado al periódico estudiantil El Quiltro. Ahí está esa sección en que yo pensé un concepto que unificara todo lo que yo había observado en tantos años, que además fueron observaciones in situ, además, ¿no? Observando comportamientos. Es algo así como una crónica filosófica sobre el envilecimiento del pueblo de Chile en la dictadura, pero sobre todo en la postdictadura hasta la época actual. O sea, la propia muerte de Jimena Rivera se inscribe en eso, en las obras finales, por ejemplo, que relata ella, y el título también tiene que ver con un episodio bastante insólito que tuvo lugar entre el equipo de la revista APSI y Francisco Javier Cuadra cuando fue el atentado a Pinochet, ¿no? Según el autor Sergio Marras, ¿no?, que escribió un libro de memorias, Memorias de un testigo involuntario. En ese libro hace este relato de cómo al día siguiente del atentado a Pinochet estaba el equipo de la revista APSI, habían recibido una amenaza de que servicios de seguridad se iban a llevar al director, y ellos pidieron ayuda. Se comunicaron con el Ministerio del Interior, con
o sea, trataron de, no tengo presente bien ahora a quienes llamaron, pero todos les cerraron las puertas, hasta que llamaron a Cuadra, a quien habían entrevistado. Y Cuadra les dijo que esas amenazas no habían sido, o sea, que los decretos eran falsos. Un episodio insólito, ¿no? O sea, Cuadra parece como el único que de algún modo los ayuda en una época ya muy polarizada. O sea, el día del atentado se liberaron extrañas fuerzas. Entonces, en el diálogo que tienen por teléfono, que está citado en este texto, el autor de las memorias le pregunta: pero ministro, ¿por qué ocurren estas cosas? Y Cuadra le responde algo así como: sí, es que todo está como en un desorden, algo así, le dice, los perros andan sueltos. Una frase reveladora. No había un control de nada. Es reveladora de dos cosas. Es como si ahí la dictadura verdaderamente mostró su rostro. Siempre los perros anduvieron sueltos. Y además, dicho por un miembro del gobierno, es una cosa muy extraña, realmente muy perturbadora. Oficialmente sueltos. Claro, y lo otro es que problematiza el problema de los fenómenos de persecución, como los llama René Girard, que está un autor ampliamente citado en este y en el Gavilán también, ¿no? Porque Cuadra pudo haberle negado toda ayuda. Complementando el trabajo que tú has hecho, ahora estás en preparación con un nuevo libro que nos habla también de este proceso hacia la ruina del país y que nos habla de un trabajo heroico prácticamente que realizó uno de los hombres más emblemáticos en este país en lo que se trata de estudios de cine y divulgación del buen cine. Me refiero a Sergio Salinas Rocco. Sobre él tú estás haciendo una obra que va a abordar sobre el cine, el humanismo y la realidad en este trabajo que realizó Sergio Salinas. Háblanos un poquito de cómo se vinculan estas obras junto con la última que está por editarse. El trabajo que usted menciona es una compilación de todo el material que me fue posible reunir, escrito por Sergio Salinas Rocco, que fue tal vez el más importante crítico de cine de Chile, fue uno de los gestores del cinearte Normandí, del cinearte de Viña del Mar, socio fundador de Filmoarte, la empresa que se hizo cargo de estas salas, y que hizo un trabajo impresionante entregado a la cultura cinematográfica, que le tomó toda su vida hasta que falleció repentinamente a los 65 años de edad, precisamente después de la gran crisis que tuvo el cinearte Normandí, que se extendió más o menos entre el 2002 y el 2007, una crisis muy larga, crisis que también afectó al cinearte de Viña, que termina digamos, de ser administrada por Filmoarte en el año 2004, producto de toda la gran crisis que sufre y que obedece a múltiples factores, entre ellos la aparición de las nuevas tecnologías, el DVD, entre otras, la transformación del medio audiovisual en general, y también el hecho de que este equipo trabajó a la intemperie prácticamente todo ese tiempo, porque la ley de fomento audiovisual se implementa recién en el año 2004, si no me equivoco ahora. Había pasado mucho tiempo, pasaron 16 años hasta que se implemente esa ley, y que además posteriormente implementa fondos para equipamientos de salas, por ejemplo, de apoyo a las salas de arte, como las llamaba Salinas, y por otro lado él observa la decadencia del cine clásico, la degradación de esa
ese gran capítulo del cine clásico norteamericano, por ejemplo, toda su decadencia tardía, con sus efectos especiales, la apropiación de estudios cinematográficos por grandes transnacionales que nada tienen que ver con el cine, como la Coca-Cola y Sony, menciona Salinas en algunos de sus textos, y cómo el cine se va degradando y deja de ser lo que alguna vez fue, todo el aspecto cultural, reflexivo, como documento de arte que él veía en todo su trabajo. Y es muy fundamental ahora que ese trabajo se muestre, porque es el testimonio de un hombre que tenía una mente brillante. Muchas gracias, Lucy. Esta obra estará disponible en formato ebook a partir del 20 de diciembre del presente año. Muchas gracias.